¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como era de esperarse, por estas fechas empiezan a llegar los resultados de estudios muy interesantes, muy atractivos, relacionados con la capacidad que tiene el cuerpo humano para enfrentar a SARS-CoV-2. Veo que era de esperarse que llegaran estos estudios por estas fechas, porque es apenas ahora que se ha acumulado suficiente información y ha pasado suficiente tiempo para comenzar a evaluar una respuesta precisa a preguntas cruciales, por ejemplo, cuánto dura la inmunidad y cuál es la calidad de esa inmunidad. Hay que decir que tenemos 25 años o menos de conocer muchos de los aspectos importantes del funcionamiento del sistema inmune. Estamos apenas aprendiendo a evaluar de una manera razonablemente completa qué tan buena es una respuesta inmune. Y a pesar de que esa información es tentativa, los resultados de estos estudios son muy interesantes y son muy tranquilizadores. Y son públicos. No tiene por qué creernos a nosotros. Este 14 de junio, es decir, hoy, fue publicado un trabajo en la revista Nature que usted puede acceder si tiene usted la suscripción, porque ya se cobran los artículos, se lo comentamos hace poco, pues puede leerlo completo, y si no, tiene usted lo que se llama el abstract, es decir, el resumen con las características básicas del estudio y con las conclusiones. En cualquier caso, Nature, se lo hemos comentado chorrocientas mil veces, es una revista de amplísima cobertura en el mundo de la ciencia, tiene una respetabilidad prácticamente absoluta, tiene una fama impecable y bueno, obviamente nadie es dueño de la verdad, pero cuando Nature publica un artículo es porque ya pasó por las manos de muchos expertos que han revisado la estructura gramatical, el significado que se puede extraer de la lectura del artículo cuando no es exactamente lo que quieren decir los autores y hacen las correcciones, y obviamente se han revisado los métodos y los resultados. Este tipo de trabajos, cuando son publicados en una revista con este prestigio, casi inmediatamente hacen que otros investigadores que se dedican al mismo tema se pongan a trabajar con sus propios datos para corroborar o, en su caso, para impugnar los resultados de un artículo. Esa es una de las virtudes de Nature, que producen una respuesta inmediata de la comunidad científica. Y acuérdese que a la verdad normalmente no se llega solo, se llega en grupo y se llega cometiendo errores. Gracias a los errores del pasado es que hemos averiguado tanto sobre, por ejemplo, el funcionamiento del sistema inmune, o sobre el origen del universo, o sobre lo que usted quiera, incluso sobre por qué nos portamos como nos portamos. Este trabajo seguramente a estas alturas está empezando a generar mucha actividad entre los investigadores que se dedican a explorar la respuesta inmune del cuerpo humano ante SARS-CoV-2, tanto la variante original como las mutaciones que han aparecido recientemente. Y todo parece indicar que las conclusiones de este trabajo son correctas. Ya verá, ahí le va. Esta enfermedad, no le tengo que contar lo que ha causado en la comunidad mundial, ha generado un problema humanitario brutal que tiene muchos vericuetos. Por ejemplo, los casos que han ocurrido en muchos países del mundo, incluso en países del primer mundo con un sistema de salud fuerte como Italia, cuando llegó tanta gente a los hospitales que fue necesario empezar a decidir a quién se atendía y a quién no. Es algo verdaderamente terrible. También tenemos el caso de la distribución irregular de vacunas y otras catástrofes humanitarias producidas por esta emergencia. Y está desde luego otro tipo de catástrofe que genera resultados, que genera un impacto humanitario grave también, que es la crisis económica.
una crisis económica grave, en el último año se ha visto un aumento en el precio de los alimentos en muchos lugares del mundo que es superior a lo que se había visto en más de una década. Y esto tiene consecuencias severas, sobre todo para la gente más necesitada, que es la mayoría de la población del planeta. Una mala alimentación, sobre todo cuando es usted muy joven, tiene consecuencias a largo plazo que cada vez documentamos más y que cada vez parecen ser más y más severas. En pocas palabras, a pesar de que se trata de una epidemia, entre comillas, de juguete, porque se trata de una enfermedad que solamente en uno de cada muchísimos casos, no tenemos un dato suficientemente confiable de esto, solamente en uno de cada muchísimos casos produce síntomas y solamente una fracción pequeña de las personas que desarrollan síntomas afortunadamente desarrollan enfermedad grave. No estamos hablando de ébola, no estamos hablando que mata 9 de cada 10 personas, la variante más terrible de ébola, ébola Zaire. No estamos hablando de SARS, la primera enfermedad producida por coronavirus, que tenía un índice de letalidad cercano al 50%, el 25 30%. No estamos hablando de MERS, la segunda enfermedad producida por coronavirus, que tenía un índice de letalidad del 50%. No estamos hablando de peste bubónica, que tenía entre un 30 y un 50%, o de peste neumónica, que tenía un índice del 90%, más o menos 80-90%. Estamos hablando de una enfermedad con un índice de letalidad bajo, pero que es muy contagiosa. Bueno, obviamente todos los esfuerzos necesarios para contener la pandemia deben ser evaluados con toda la fuerza de la que pueda disponerse, porque si es necesario habrá que modificar algunos de esos esfuerzos. Por ejemplo, si llegáramos a detectar que las vacunas no producen una protección a largo plazo, tendríamos que empezar a replantear desde este momento la forma en la que se están distribuyendo vacunas, porque si se siguen distribuyendo de la manera en la que se han distribuido hasta ahora, principalmente en países ricos, tenemos garantizada la persistencia de la pandemia por muchas décadas. Y los países ricos tendrán garantizada la invasión continua del virus en su territorio. Tendríamos que cambiar la estrategia por completo para vacunar a miles de millones de personas. Sería necesario prolongar el aislamiento social, el cerrón en la economía, etcétera, etcétera. Necesitamos tener muy claro qué tan efectivas son las medidas que estamos tomando contra COVID-19 para evitar que lo que ya es de por sí una terrible catástrofe social, humanitaria, económica, etcétera, se convierta en una condición crónica, que sería verdaderamente catastrófica para la sociedad, si esto se prolongara por más tiempo. Ahora, cálmese, todo parece indicar que no va por allí la cosa, todo lo contrario. Ahí tiene usted este estudio. Este grupo de investigación, déjame ver, de la Universidad de Rockefeller principalmente, y también del Instituto Tecnológico de California, el célebre Caltech, la Escuela de Medicina de Cornell, es un grupo de investigación bastante amplio y muy reconocido. Bueno, los miembros de este grupo son reconocidos por derecho propio y luego como grupo. Este grupo lo que hizo fue estudiar a 63 individuos convalecientes de COVID-19 que han sido monitoreados con permiso de ellos. Desde luego se le han tomado muestras de sangre y se le han hecho otro tipo de estudios a lo largo del último año. Los primeros datos se obtuvieron en promedio 1.3 meses después de que estas personas se recuperaron. Luego 6.2 meses y luego 12 meses después de la infección. Ahora, 41%, casi la mitad de estas personas, también recibieron vacunas de ARN mensajero, vacunas genéticas, la de Pfizer o la de Moderna. Lo que se encontró es realmente bueno, en pocas palabras.
se encontró que en la gente no vacunada la presencia de células de memoria B, ahorita le voy a recordar cuáles son las células B de memoria, se mantuvieron estables a partir del mes 6 y hasta 12 meses después de la infección. ¿Qué es esto de las células B? Acuérdese que existe, desde que Elias Metchnikoff descubrió que un tipo peculiar de células que hay en la sangre se dedica a defendernos de los invasores, los famosos glóbulos blancos. Elias Metchnikoff, por cierto, aparece en ese libro que tanto hemos mencionado, Los cazadores de microbios. Desde que Metchnikoff descubrió el papel de los glóbulos blancos, hemos aprendido mucho sobre su comportamiento, sobre todo desde el desarrollo de la biología molecular moderna. Hemos aprendido, por ejemplo, que existen varias categorías, varios grupos de glóbulos blancos, y que estos glóbulos blancos están especializados. Algunos de ellos se dedican a realizar labores de defensa directa, por ejemplo, destruir células infectadas por virus. Esas células se convierten en fábricas de virus y hay que pararlas inmediatamente. Hay un tipo peculiar de células que se llaman células T citotóxicas, que a eso se dedican y son cruciales para detener una infección por virus. Si una vez que se mete un virus y empieza a destruir células, al principio el sistema inmune puede tardar en reaccionar. Esto es lo que sucede con SARS-CoV-2. Algunas variantes son especialmente buenas para esto. Empiezan a infectar células y normalmente las células infectadas empiezan a emitir una señal química de alarma, un tipo peculiar de proteínas que se llaman interferones. Algunas variantes de SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 en general apaga un poquito esta respuesta inmune. Una célula enferma empieza a producir virus y al principio casi no produce interferón. Es hasta que ya está bien, pero bien involucrada en la fabricación de copias de virus que comienza a producir interferón. Para cuando el sistema inmune pretende apagar estas fábricas moleculares, ya salieron muchos virus que infectaron a muchas otras células. Las células citotóxicas detectan esta situación de manera indirecta, es decir, el sistema inmune primero detecta las señales de alarma, los interferones, se acerca a los sitios en donde está siendo emitida esta señal de alarma, detectan que hay algo raro allí y se inicia un proceso que estamos empezando a descifrar, que hace que varios tipos en donde se involucran varios tipos de glóbulos blancos. Por un lado, las células T de alguna manera aprenden a reconocer el sabor de las células enfermas que están produciendo copias del virus. Se comienzan a reproducir esas células que ya saben cuál es el mal sabor que tienen las células enfermas, y esas células matadoras, esas células citotóxicas, empiezan a destruir a cualquier célula que esté fabricando virus. Mientras sigan llegando muchas señales de alarma, estas células se seguirán reproduciendo y brincando a todas partes del cuerpo, a destruir células enfermas. Por otro lado, otro tipo peculiar de células, que colectivamente se les llama células B, aprenden a hacer anticuerpos. Ya hemos escrito en muchas ocasiones que es un anticuerpo, y algunas de ellas guardan la memoria de cómo fabricar anticuerpos. Si este proceso funciona bien, en poco tiempo la invasión viral está siendo enfrentada de dos maneras diferentes. Por un lado, se están generando anticuerpos que están bloqueando a los virus, y cuando esto funciona correctamente, los virus rodeados de anticuerpos no se le pueden pegar a nuevas células y por lo tanto se empieza a detener el ataque. Quedan desde luego las células enfermas que están produciendo copias del virus. Esas células son destruidas por las células citotóxicas. Entonces, por un lado, está usted destruyendo las fábricas de virus, y por otro lado está usted bloqueando los virus que lograron salir. Cuando este proceso acelera, en muy poco tiempo elimina el virus del cuerpo. Claro está, en el caso de esta enfermedad, cuando se vuelve grave, ocurren otras cosas. El sistema inmune a veces se descompone en algunas personas, empieza a funcionar mal, lo hemos explicado en otras ocasiones, y parece que esa es la causa principal de la enfermedad grave. Muchas veces la gente que se enferma gravemente ya no tiene virus o tiene muy poquito en el cuerpo.
regresando al asunto. Si usted quiere medir la capacidad que tiene el cuerpo un año después para enfrentar una nueva invasión de SARS-CoV-2, necesita medir, por un lado, qué tan ágiles están las células de memoria. Primero, si existen o no células de memoria de larga duración que se acuerden cómo fabricar anticuerpos contra SARS-CoV-2. Y si esas células existen, tiene luego usted que averiguar qué tan ágiles son. Las células de memoria son células descendientes de las primeras células que aprendieron a fabricar anticuerpos contra alguna enfermedad. Si usted se vacuna o se enferma de varicela, por ejemplo, su cuerpo reacciona más o menos como se lo comenté ahora, y algunas células B que aprendieron a fabricar anticuerpos se reproducen, se quedan en la sangre, siguen produciendo anticuerpos a un ritmo cada vez menor, una vez que ya se ha acabado la infección, y por mecanismos que estamos, le digo, empezando a entender, van a parar a la médula de los huesos largos. Y allí se retiran. Se quedan en un estado casi de animación suspendida. Si el cuerpo enfrenta de nuevo una invasión por varicela, se disparan las señales de alarma que alertan a estas células B, que están dormidas en los huesos largos, en la médula. Se comienzan a reproducir rápidamente y en muy poco tiempo hay muchas copias de estas células que estaban dormiditas por allí, y todas estas copias están produciendo anticuerpos a lo bestia. Eso lo detecta usted porque en el momento en el que se mete un virus en la sangre, en muy poco tiempo la cantidad de anticuerpos contra el virus sube. Aparecen de pronto un montón de anticuerpos efectivos para bloquear la infección. Eso es un indicador de que hay células B de memoria guardadas en los huesos largos que fueron despertadas por la señal química de alarma producida por la infección, que en realidad es una colección de señales químicas. Luego, por otro lado, tiene usted a las células T, que cuando existe algún equivalente de las células de memoria para células T, en el momento en el que aparece una infección que el cuerpo ya conoce, estas células T se comienzan a reproducir y comienzan a destruir células infectadas. En resumen, usted sabe que la respuesta inmune existe a largo plazo cuando tiempo después de una infección usted puede detectar los signos de la presencia de células B y células T que ya conocen al virus. Hay varias técnicas para esto. Estos investigadores lo que encontraron, en pocas palabras, es que de arranque, en personas no vacunadas, sigue existiendo una cantidad pequeña y constante de anticuerpos contra SARS-CoV-2 hasta 12 meses después de la infección. No podemos decir si esta respuesta va a durar más tiempo porque no ha pasado tanto tiempo desde que se empezaron a hacer estos estudios. Pero el hecho es que a 12 meses de la infección, en personas que ha sido posible estudiar, la cantidad de anticuerpos en sangre es pequeña pero constante, y eso es un indicador de que existen células B que están medio dormiditas en la médula ósea, pero de vez en cuando están aventando anticuerpos. Así es como funcionan las células B. Cuando hay células B de memoria, usted siempre detecta cantidades diminutas de anticuerpos contra una enfermedad que usted ya sufrió o contra una enfermedad para la cual usted fue vacunado. Acuérdese que una vacuna es un simulacro de enfermedad, lo suficientemente bueno para que el cuerpo aprenda a combatir la enfermedad cuando se presenta. Entonces, cuando el cuerpo ya conoce una enfermedad y hay resistencia a largo plazo, uno de los síntomas es ese, uno de los indicadores es ese, la presencia de cantidades diminutas de anticuerpos contra esa enfermedad.
1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 20, 50 años después. Si se mete un agente infeccioso, empieza a atraer anticuerpos. Y en el momento en el que esos anticuerpos se le empiezan a pegar a algo, se dispara una serie de señales químicas de alarma que despiertan a las células B y pasa lo que les comenté hace un momento. Se comienzan a reproducir y cada una de ellas se vuelve una fábrica muy activa de anticuerpos. Usted ve que de pronto brincan los anticuerpos para arriba. Y las células T, pues ya le comenté, empiezan a destruir células infectadas. Usted puede entonces empezar a darse una idea de la resistencia que tiene el cuerpo a largo plazo midiendo la cantidad de anticuerpos en sangre. Usted, si hace una gráfica, verá que los anticuerpos en sangre contra una enfermedad que usted ha sufrido antes o para la cual usted ya fue vacunado, por ejemplo la poliomielitis, los anticuerpos contra la polio aumentan mucho en el momento en el que le ponen la vacuna y en los meses siguientes. Luego comienzan a disminuir, pero nunca llegan a cero. Se quedan allí en cantidades muy bajas. Si hace usted una gráfica, la gráfica le muestra primero un ascenso muy rápido en el número de anticuerpos, luego una disminución gradual, y el ritmo de disminución de pronto empieza a disminuir. La concentración de anticuerpos en sangre se comienza a estabilizar en un valor muy bajo, pero constante. Ese es el síntoma químico de la existencia de la resistencia a largo plazo. Y lo que encuentran estos investigadores es precisamente eso en SARS-CoV-2. Y lo encuentran tanto en individuos convalecientes y en individuos que han recibido las vacunas de ARN mensajero. Este estudio no se pudo extender a otras formas de vacuna, pero hay motivos para creer que esto que vale para las vacunas de ARN mensajero vale para otras vacunas como la de AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una sugerencia, una fuerte sugerencia basada en un conocimiento ya bastante profundo del funcionamiento del sistema inmune. No es una demostración. La única manera de demostrar que la resistencia a largo plazo contra COVID-19 es una realidad, pues sería metiéndose en una máquina del tiempo, brincándose 20 años al futuro y tomándole sangre a la gente que puede existir allí. Esto es si no hemos aniquilado al ecosistema y con ello a nosotros, ¿verdad? Pero que me parece que no va a pasar. Recuerde que tenemos a la ciencia de nuestro lado. Pero bueno, en cualquier caso, las mejores herramientas que tenemos en este momento basadas en el entendimiento de cómo funciona el sistema inmune dicen, a través de este trabajo y de otros que le hemos mencionado recientemente, que existe una alta probabilidad de que la mayoría, no todos conste, pero la mayoría de las personas que se han vacunado o que se han enfermado y recuperado de COVID-19 van a desarrollar una resistencia a largo plazo. Hay otro detallito más que aparece a la mitad del resumen de este trabajo. Búsquelo. Entre a nature.com y vea los trabajos publicados para el día 14. Este se titula Naturally Enhanced Neutralizing Breath Against SARS-CoV-2 1 Year After Infection. Perdón por decírselo en inglés, pero pues es que así es como lo va a encontrar. A la mitad del resumen dice que la vacunación genera un aumento en los componentes de la respuesta humoral, es decir, el término humor en el mundo de la medicina antigua se refería a todas aquellas cosas que salen del cuerpo, los humores, por ejemplo la sangre. En la sangre encuentra usted una actividad alta de anticuerpos y de células T destructoras de células enfermas. Es lo que está diciendo. La vacunación incrementa todos los componentes de la célula humoral y de la respuesta humoral. Y poquito más adelante dice que el mecanismo del que depende esta respuesta muy activa contra SARS-CoV-2 involucra, entre otras cosas,
la creación de células B, su capacidad para clonarse, es decir, para reproducirse rápidamente, el desarrollo también de anticuerpos monoclonales que son excepcionalmente resistentes a las mutaciones de SARS-CoV-2, incluyendo a las variantes preocupantes. Se ha encontrado en general que muchos anticuerpos generados por personas que se han enfermado o que han sido vacunadas, y esto lo subrayan a la mitad del resumen de este artículo, que estos anticuerpos generados por personas que se han recuperado, personas vacunadas, repito, tienen una capacidad comparable o mayor para neutralizar a las variantes preocupantes, a las mutaciones preocupantes, y esta respuesta es especialmente notable en personas que ya se enfermaron. Las personas que se enfermaron y se recuperaron parece que fabrican anticuerpos un poco mejores contra SARS-CoV-2 y cualquiera de sus mutaciones. Esto significa que la probabilidad de que una persona se enferme 2 veces de COVID-19 es baja. No es 0, pero sí es baja. Si usted empieza a sumar todas estas pequeñas joyitas que son mencionadas en el resumen de este trabajo y busca la bibliografía mencionada, se mencionan varios artículos asociados, usted se dará cuenta que ya tenemos en las manos lo que necesitamos para acabar con la pandemia, lo que venimos diciendo desde hace tiempo. La gente que se vacune queda muy bien protegida. Acuérdese de todos los trabajos que le hemos presentado recientemente. La gente que se ha enfermado, de acuerdo con los últimos trabajos que han sido publicados, y algunos de ellos son mencionados aquí como apoyo a este artículo, la gente que se ha recuperado en promedio está fabricando anticuerpos excepcionalmente buenos para bloquear a cualquier mutación de SARS-CoV-2. Y hay motivos para creer que esta resistencia va a durar más de un año. ¿Cuánto? Vaya usted a saber. Hay enfermedades en donde la concentración de anticuerpos se comporta exactamente como se está comportando hasta el momento la de anticuerpos contra SARS-CoV-2, pero hay enfermedades para las cuales uno tiene resistencia a 5, a 10 y a 20 años. No hay forma de saber si este va a ser el caso para SARS-CoV-2, pero no hay motivos para no creerlo, me explico. Es decir, la evidencia hasta el momento indica que parece que vamos a tener resistencia a largo plazo contra la enfermedad. De nuevo, a cada rato se escuchan voces de alarma como consecuencia o de malicia o de leer mal la información disponible o ganas de llamar la atención o lo que usted quiera en relación a la pandemia. No, hay cada vez más y más motivos para creer que vamos a poder vencer la pandemia con las herramientas que ya tenemos, punto 1. Y punto 2, recuerde que estas herramientas las podemos mejorar con relativa facilidad. Así que anímese, conserve la calma, sígale haciendo caso a las autoridades de salud. Lo único que necesitamos para acabar con la pandemia es un poco de disciplina y de paciencia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.